Bien, voy a comenzar con la parte 5, recordando que en la parte 4 vimos la definición, ¿sí?, de función. De ahora en más nos vamos a encargar de enunciar, ¿sí?, diferentes tipos de funciones, ¿sí?, comenzando por lo que se conoce, ¿sí?, como función lineal, ¿sí? Bueno, obviamente, ¿sí?, el gráfico va a ser una recta, ¿sí? Bien, entonces una función lineal tiene esta forma, ¿sí? A por x más b, ¿sí? Con a y b constantes pertenecientes a los números reales, ¿sí? B. Bueno, b es la ordenada al origen, ¿sí? Lo mismo decir, ¿sí?, que b es el valor que toma la función cuando ésta corta al eje y, ¿sí? ¿Sí? O lo mismo decir, ¿sí? Fíjate, mira. Cuando evaluamos la función en cero, ¿sí?, sería acá, reemplazamos acá por cero, ¿sí?, y se me iría esto, ¿no? Entonces me quedaría que la función evaluada en cero sería b. Fíjate, mira. La función evaluada en cero acá, digamos, en el primer ejemplo sería igual a -1. ¿Sí? Esto implica que b es igual a -1. O esto implica que la función corta al eje y en y igual a -1, ¿no? ¿Sí? Perfecto, ¿sí? A. Bueno, A es la pendiente, ¿sí? Para explicar de una forma más formal, ¿sí?, esto de pendiente, sí, se tiene que, digamos, se tiene que ver, ¿sí?, con anterioridad lo que se conoce como ángulo, ¿sí?, tangente, ¿sí?, que claramente está relacionado con funciones trigonométricas, ¿sí? Pero como no vimos todavía funciones trigonométricas, entonces voy a explicarlo de una forma mucho más sencilla, ¿sí? ¿Qué es la pendiente, sí? Bueno, la pendiente es la inclinación de la recta, ¿sí? Y vamos a dejarlo ahí, ¿sí? La pendiente es la inclinación de la recta, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a vamos a analizar distintos ejemplos, ¿sí? Fíjate, mira, acá tengo una función lineal cualesquiera, ¿sí? ¿Sí? Su gráfico es esto, ¿sí? Claramente, sí, la función corta al eje y cuando vale -1, ¿no? O sea, mira, debemos decir, ¿sí?, que la función evaluada en 0 es igual a -1, ¿sí? Fíjate, mira, cuando x es igual a 0, y es igual a -1, ¿no? Esto implica que b es igual a -1, o lo mismo decir, ¿sí?, que la ordenada al origen es -1, ¿sí? Viendo el gráfico, de una te puedes dar cuenta que la función es como estrictamente creciente, ¿sí? Fíjate, si tomas dos valores, acá si querés x sub 1 y x sub 2, ¿sí? Claramente que x sub 2 es más grande que x sub 1, ¿no? La función evaluada en x sub 1 toma este valor, ¿no? Digo, este valor que está acá, ¿no? La función evaluada en x sub 2 toma, digamos, este valor, ¿no? Y claramente, si la función evaluada en x sub 1, ¿cómo es? ¿Sí? Menor que la función evaluada en x sub 2, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Y viendo el gráfico te das cuenta, ¿sí?, que la función no es solo creciente, ¿sí? La función es más que creciente, ¿sí? La función es estrictamente creciente, ¿sí? Bien, ¿sí? A la hora de hacer ejercicio, ¿sí?, te vas a dar cuenta, ¿sí?, que si la pendiente es positiva, ¿sí?, lo mismo decir, ¿sí?, que si A es positivo, esto va a implicar que la función va a ser estrictamente creciente, ¿sí? Bien, ahora vamos con un ejemplo 2, ¿sí? Bien, lo mismo, ¿sí? Acá lo mismo que antes, ¿sí? Se ve que la función es como, ¿sí? Se ve que la función es decreciente, ¿sí? O mejor aún, ¿sí?, la función es estrictamente decreciente, ¿sí? Fíjate, si acá tengo x sub 1 y x sub 2, claramente x sub 2 es más grande que x sub 1, ¿sí? La función evaluada en x sub 1 me devuelve esto. La función evaluada en x sub 2 me devuelve esto, ¿no? ¿Sí? Y claramente, ¿sí? O sea, el valor que toma una función evaluada en x sub 1, ¿cómo es? Más grande que el valor que toma la función evaluada en x sub 2, ¿sí? Fíjate, mira, en x sub 1 tomo este valor, ¿sí? Y ahora en x sub 2 tomo este valor. ¿Te das cuenta, no? Que la función evaluada en x sub 1, ¿sí?, tiene un valor más grande que la función evaluada en x sub 2, ¿sí? Perfecto, entonces la función es estrictamente decreciente, ¿sí? Perfecto, sí. De nuevo, ¿sí?, a la hora de hacer ejemplos, ¿sí?, o a la hora de resolver ejercicios, te vas a dar cuenta que si es negativo, bueno, la función va a ser como estrictamente decreciente, ¿sí? Perfecto, sí. Ahora vamos a analizar otro ejemplo, ¿sí? Eso se conoce como función constante, ¿sí? ¿Por qué, sí? Porque no importa el valor que tome el eje, ¿sí?, en el eje de las abscisas, ¿sí?, o en el eje X, ¿sí?
la función siempre va a tomar el mismo valor, ¿sí? Que en este caso sería 2, ¿no? Tranquilamente podría ser 3, 5, 6, lo que vos quieras. Perfecto, ¿sí? Entonces f, ¿sí? Bien, f de x sería igual a ¿qué? 0 por x más 2, ¿no? Sí, lo mismo, ¿sí? Y 0 por x, ¿qué sería? 0, ¿no? Entonces lo mismo decir que f de x es igual a 2, o lo mismo decir que y es igual a 2, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Esto se conoce como función constante, ¿sí? O también recta horizontal, ¿sí? Perfecto, si ahora vos seguro sí estarías pensando, todas las rectas que yo, digamos, dibuje en el plano cartesiano me van a definir una función, y claramente no, ¿sí? Hay un caso particular, ¿sí? En el cual no te define una función, ¿sí? O en el cual no se define una función, ¿sí? Este se conoce como recta horizontal, recta horizontal, no, recta vertical, ¿sí? Cuando vos dibujas una recta vertical, ¿sí? No vas a dibujar una función, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque a un valor del conjunto de salida se le van a asignar, bueno, acá infinitos valores en el conjunto de llegada, ¿no? ¿Sí? Se ve, ¿no? Fíjate, mira. Se ve acá, ¿no? Que si x es igual a 3, se le asigna, mira, este valor que está acá, ¿sí? Este valor que está acá, este valor que está acá, este valor que está acá, ¿sí? Y así infinitamente para arriba e infinitamente para abajo, ¿sí? Entonces, como si esta, digamos, esta recta vertical, ¿sí? Que tiene una forma, claramente acá sería f de x, pero tachado, ¿sí? Porque claramente esto no es una función, ¿sí? Tiene una forma así, ¿sí? X igual 3, ¿sí? Claramente esto no me define una función, ¿sí? Pero bueno, es para que veas un ejemplo, ¿sí? De que no todas las rectas que vos dibujas en el plano cartesiano te van a definir una función, ¿sí? En el único caso, ¿sí? En el que no vas a definir una función es en el caso en el que dibujes una recta vertical, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Bueno, ahora vamos con un ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente. Dice, encontrar la función lineal que pasa por los puntos h, z, 3 y z igual a 2, 1, ¿sí? Bueno, ¿sí? Lo primero que se puede hacer acá, si aunque no lo pide, es tratar de graficar la función, ¿sí? Bueno, entonces, primero graficamos en el plano cartesiano estos dos puntos, ¿sí? Z y h, ¿sí? Y como, bueno, claramente si la función es una recta, ¿sí? La única función que se puede dibujar sería uniendo estos dos puntos, ¿sí? Unimos estos dos puntos y ahí graficamos la recta, ¿sí? ¿Sí? Perfecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto, sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es recordar, ¿sí? ¿Cuál es la forma de una función lineal, ¿sí? Claramente una función lineal tiene esta forma, ¿sí? Y igual a por x más b, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, reemplazar los puntos, ¿sí? Fíjate, mira. Cuando x es igual a 6, y es igual a 3, ¿sí? Cuando x es igual a 6, y es igual a 3. Cuando x es igual a 2, y es igual a 1. Cuando x es igual a 2, y es igual a 1, ¿sí? Perfecto. Sí, ahora acá una observación. Si acá se ve claramente, sí, en una observación, sí, directamente el gráfico, que la ordenada al origen va a caer justo en 0, ¿no? Perfecto. Bueno, sí. Ahora acá tenemos una ecuación, ¿sí? Con dos incógnitas, sería a y b, y acá tenemos otra ecuación con dos incógnitas a y b, ¿sí? Y como estos dos puntos pertenecen a una misma función, ¿sí? Podemos unirlos, ¿sí? Se une por medio de llaves, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que se conoce como sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Esta incógnita que está acá es la misma que esta, y esta incógnita que está acá es la misma que esta, ¿sí? Decimos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos puntos pertenecen a una misma función, ¿sí? Si vos tenés dos puntos que pertenecen a distintas funciones, ahí no puedes decir que tenés, eh, digamos, suponete que tenés un punto acá, ¿sí? Ahí no puedes decir que tenés un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente, sí, digamos, si tenés, por ejemplo, acá otro punto, ¿sí? Porque claramente ambas funciones, digamos, van a ser distintas, ¿sí? Ahí no puedes decir que tienes un sistema de dos ecuaciones con singularmente. Pero acá sí, como ambos puntos pertenecen a una misma función, sí puedo decirlo así. Bien, entonces sí, hay varias maneras de resolver, ¿sí? Este sistema de ecuaciones, ¿sí? Una forma es sumar las ecuaciones, otra forma es restar las ecuaciones, otra forma es despejar de una ecuación una variable, ¿sí?
y reemplazar, ¿sí?, esta variable en la otra ecuación, ¿sí? Bien, claramente acá sí, bueno, lo que hice yo fue restar las ecuaciones, ¿sí? ¿Por qué no las sumé, sí? Porque si yo hubiera sumado esto, ¿sí?, no se me hubiera cancelado ninguna incógnita, ¿sí? ¿Sí? Fíjate, mira, suponete que tenés solamente esta ecuación, ¿sí? 3 igual a por 6 más b, ¿sí? Claramente esta es una ecuación lineal, ¿sí? Que de acá, esta ecuación, ¿sí?, nunca la vas a poder resolver, ¿sí? Ahora, si tenemos dos ecuaciones lineales, ¿sí? Lineales porque tengo solamente un término lineal, ¿sí? Términos lineales. Bueno, si tenés dos incógnitas y a su vez tenés dos ecuaciones, bueno, esto sí se va a poder resolver, ¿sí? Perfecto. Ahora fíjate, mira, si yo hubiera sumado esto, ¿sí? Me hubiera quedado acá, suponete, ¿sí? No sé, a ver, ¿cómo me hubiera quedado acá? Acá me hubiera quedado 3 más 1, 4, igual a 6 más 2 sería a por 8 más 2b, ¿no? Me hubiera quedado así, si hubiera sumado las ecuaciones, ¿sí? Y claramente acá me hubiera quedado, ¿qué? Una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Imposible de resolver, ¿sí? Entonces sería al pedo, ¿sí?, hacer eso. Entonces lo que se recomienda acá sería restar, ¿sí? ¿Para qué? Para que se nos cancele una incógnita, ¿sí? O para que se nos barre una incógnita, ¿sí? Acá al restar, ¿sí?, nos quedaría de esta forma, ¿sí? Sería 3 menos 1, 2, 6a menos 2a sería 4a y b menos b sería 0b, ¿no? O sea, se nos va una incógnita. Perfecto, entonces de acá claramente podemos obtener el valor de a, ¿sí? Que a es igual a un medio, ¿sí? Entonces de acá nos vamos, por ejemplo, si a una ecuación de esta, ¿sí?, reemplazamos el valor de a que obtuvimos, ¿sí? Suponete, si yo me fui a la primera ecuación, ¿sí? Entonces nos quedaría 3 por un medio, ¿sí? Acá reemplacé el valor de a por 6 más b, ¿sí? Perfecto, nos quedó que 0 es igual a b, ¿sí? Lo mismo que dijimos antes, ¿sí?, con el gráfico, ¿sí? El gráfico, sí, si lo haces bien, te puede decir muchas cosas, ¿sí? Acá, mira, fíjate, ¿sí?, yo anteriormente ya te había dicho, sí, que b era igual a 0, ¿sí? Y acá claramente, sí, ya dimos, ¿sí?, con que b es igual a 0, ¿sí? Ahora, finalmente, sí, ya podemos dar la fórmula de la función, ¿sí? Entonces podemos decir lo siguiente, que f de x es igual a 1 medio por x más 0, ¿sí? Perfecto. Ahora otro ejemplo, ¿sí? El otro ejemplo nos dice lo siguiente, dice, encontrar la función lineal que pasa por los puntos p igual a x sub 1 y sub 1 y s igual a x sub 2 y sub 2, ¿sí? Bien, sí, claramente sí, x sub 1 y y sub 1 y x sub 2 y y sub 2 son números, ¿sí? Números pertenecientes a los reales, ¿sí? Perfecto. Entonces recordando, vamos a hacer lo mismo que antes, ¿sí? Entonces acá, recordando, sí, que f de x es igual a por x más b, ¿sí? Esta es la fórmula o la forma que tiene una función lineal, ¿sí? Y claramente acá puedo decir lo mismo puedo decir que esto también es igual a y, ¿sí? Lo mismo. Perfecto, si lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, ¿sí? La función igualada en x sub 1, ¿cómo me quedaría? ¿Sí? Me quedaría a por x sub 1 más b igual a ¿qué? Y sub 1, ¿no? Perfecto. Ahora, la función igualada en x sub 2 sería igual a por x sub 2 más b igual a y sub 2, ¿no? Perfecto, ¿sí? Entonces acá lo que yo hice fue restar, ¿sí?, las dos ecuaciones para que se me vaya una incógnita, ¿sí? Para que se me vaya b, ¿sí? Entonces me quedó lo siguiente, a por x sub 1 menos a por x sub 2 igual a y sub 1 menos y sub 2, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces acá lo que hice fue sacar factor común, ¿sí? Y me quedó a por x sub 1 menos x sub 2 igual a y sub 1 menos y sub 2. Perfecto, ¿sí? Entonces acá lo que despejé es a. Sí, me quedó que a es igual a y sub 1 menos y sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2, ¿sí? Y esto es una fórmula, ¿sí? Y vos dirás, ¿para qué me sirve esto? ¿Sí? Bueno, hay ejercicios en los que te piden encuentre la pendiente de esta recta que pasa por los puntos, no sé, a ver, te dan dos puntos cualquiera, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces vos directamente, sí, para averiguar la pendiente podrías hacer todo este camino, ¿sí? El camino largo, ¿sí? O el camino más corto sería de una, ¿sí?, recordarte esta fórmula, ¿sí? Para averiguar de una la pendiente, ¿sí? Lo vas a hacer mucho más rápido, ¿sí? Igual de las dos formas se puede llegar al mismo resultado, ¿sí? Bien. Bien, si ahora vamos con
un ejemplo definitivo, ¿sí? Bien, acá es donde vamos a analizar una función lineal, ¿sí? Con todas las herramientas que vimos anteriormente, ¿sí? El dominio, el codominio, imagen, conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces el ejemplo nos dice lo siguiente, dice, el enunciado, ¿sí? Este ejemplo nos dice lo siguiente, dice, encuentre una función lineal que satisfaga que la función evaluada en 1 es igual a 8 y que la función evaluada en 2 es igual a 3. Perfecto, ¿sí? Entonces directamente, ¿sí? Vamos a graficar estos puntos en el plano cartesiano, ¿sí? Y después, ¿sí? Como hay unimos estos dos puntos, ¿sí? Y ahí directamente graficamos la función lineal, ¿sí? Bien, perfecto. Y bueno, acá hacemos lo mismo que antes, ¿sí? Decimos lo siguiente, ¿sí? Recordamos la forma que tiene una función lineal, ¿sí? Cualesquiera, que sería y igual a por x más b, donde b es la ordenada al origen y a que es, bueno, a es la pendiente, ¿sí? Reemplazamos, ¿sí? Los valores que tengo acá y los valores que tengo acá, ¿sí? Y nos queda lo siguiente, ¿sí? Nos queda esto. Perfecto, ¿sí? Ahora acá, bueno, claramente esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Que se puede resolver, ¿sí? Perfecto, sí. Entonces voy a resolver esta ecuación de una forma distinta a a lo que hice anteriormente, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar la primera ecuación y voy a despejar una incógnita, ¿sí? Bueno, yo voy a despejar la incógnita b, ¿sí? Entonces me quedó que b es igual a 8 menos a, ¿no? Fíjate, acá tengo b, bueno, pasé a para el otro lado restando, ¿no? Y me quedaría que 8 menos a es igual a b. Ahora con esto me voy a la segunda ecuación, ¿sí? Y reemplazo, ¿sí? Reemplazo la variable que despejé anteriormente. Entonces me quedaría, mira, 3 igual a por 2 más b sería, ¿no? Pero b es igual a 8 menos a, ¿sí? Entonces reemplazas directamente. Más 8 menos a. Perfecto, ¿sí? Entonces de acá, bueno, me quedaría que 3 es igual a 2 por a más 8 menos a. Después me quedaría que 3 es igual a más 8 y finalmente me quedaría que menos 5 es igual a. Después directamente te puedes ir a cualquier ecuación, ¿sí? Y reemplazar la que obtuviste para obtener la otra incógnita, ¿sí? Para obtener el valor de b, ¿sí? Bueno, yo decidí reemplazarlo en la primera ecuación, ¿sí? Me quedó 8 igual a menos 5 por 1 más b. De acá saqué que b es igual a 13. Perfecto. Ahora, finalmente, ¿sí? Acá ya tengo la fórmula de la ecuación, ¿sí? Me quedaría que f de x es igual, no, la fórmula de la función lineal, ¿sí? La fórmula de la función lineal es f de x igual a menos 5x más 13, ¿sí? Perfecto. Bien, ahora bueno, ahora voy a definir el dominio y el codominio, ¿sí? Fíjate, sí que hay un dato muy curioso, ¿sí? Que si vos definís, ¿qué? Si vos definís que el dominio, ¿sí? Si vos decís lo siguiente, mira, que f va del... que el dominio de la función va del 1 al 2, ¿sí? Que es decir, ¿sí? Que... A ver, ¿cómo ponerlo así? Acá sí, que el dominio de la función es solamente esto, ¿sí? La imagen que vas a tener acá va a ser de acá a acá, ¿no? O de acá a acá lo mismo, ¿sí? Entonces de acá vas a decir lo siguiente, ¿sí? Que la imagen va a ser igual a ¿qué? 3,8, ¿no? Fíjate, ¿sí? Que es muy importante si analizar estas cosas, ¿sí? Acá yo, digamos, achiqué el dominio, ¿sí? Perfecto, ese es un ejemplo para que veas, ¿sí? Para que veas lo que pasa cuando achicas el dominio, ¿sí? Si achicas el dominio, bueno, sí puede pasar, ¿sí? Que la imagen se achique, ¿sí? Acá pasó, ¿sí? Que la imagen se achicó, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Bueno, entonces lo que yo hice acá, bueno, es tomar el dominio más grande, ¿sí? Y el codominio más grande, ¿sí? Perfecto. Entonces dije lo siguiente, ¿sí? Que la función, bueno, la función es una función que va de los reales en los reales, ¿sí? Conjunto de salida de los números reales, conjunto de llegada los números reales, ¿sí? Entonces esto implica que el dominio de la función van a ser todos los reales, el codominio de la función van a ser todos los reales, la imagen, ¿sí? Bueno, la imagen claramente son todos los valores que toma la función en el eje de las ordenadas, ¿sí? Acá claramente, ¿sí? La imagen van a ser todos los reales, ¿sí? Porque la función se va infinitamente para allá e infinitamente para acá, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Ahora el conjunto de ceros de la función, ¿sí? Bueno, es claramente este punto que está acá, ¿sí? Cuando la función es igual a 0, ¿sí?
Oh, no. Cuando la función es igual a cero, no, ¿sí? Cuando evalúas la función... no. Sí, está bien, ¿sí? Es cuando la función es igual a cero, ¿sí? Entonces acá, la función es igual a cero, sí, solo sí que x es igual a 13 quintos, ¿sí? Entonces, si vos acá reemplazás que x es igual a 13 quintos, te va a quedar que menos 13 más 13 igual a cero, ¿no? Perfecto, ¿sí? Entonces, en este caso sí hay un único valor, ¿sí? De x en el cual la función es igual a cero, ¿sí? Perfecto, sí. Ahora el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Sí? El conjunto de positividad que era así, bueno, el conjunto de positividad está relacionado al dominio, ¿sí? El conjunto de positividad es cuando la función es como más grande que cero, ¿sí? Y el conjunto de negatividad, ¿cuál era? Cuando la función es menor que cero, ¿sí? Entonces acá la función es más grande que cero, bueno, acá se ve claramente, ¿no? Sería de acá que se va hasta acá, ¿no? Y la función es, bueno, el conjunto de negatividad, ¿sí? Sería a partir de acá hasta acá, ¿no? Y como te dije antes, que está relacionado al dominio, ¿cómo sería, sí? Bueno, sería del menos infinito, ¿sí? Viene de acá del menos infinito, menos infinito, menos infinito y se va hasta el 13 quintos, ¿sí? Perfecto, entonces el conjunto de positividad de la función, ¿sí? El conjunto de positividad, acá claramente se ve, ¿no? Que la función es positiva, ¿no? Es del menos infinito al 13 quintos, ¿sí? Y vos dirás ahora, ¿pero por qué me pones acá paréntesis en 13 quintos, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué me pones así? ¿Por qué me pones paréntesis? Y bueno, yo te respondo lo siguiente, ¿sí? La función evaluada en 13 quintos es igual a cero, ¿sí? Y si la función es igual a cero, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Sí, podemos decir que la función es neutra, ¿sí? La función no es positiva y la función no es negativa, ¿sí? Ahí la función es neutra, ¿sí? Entonces por eso acá se pone paréntesis, ¿sí? O sea, este paréntesis implica que no toca el 13 quintos, ¿sí? ¿Sí? Que es... sí, eso, ¿sí? Que no toca el 13 quintos, ¿sí? Entonces por eso puse esto, ¿sí? Ahora, el conjunto de negatividad, ¿sí? Bueno, lo mismo, ¿sí? Va del 13 quintos hasta el más infinito, ¿no? Y después ahí la función va tomando valores negativos, ¿no? ¿Sí? La función va siendo como negativa, ¿sí? Perfecto, entonces la función va del 13 quintos con paréntesis, ¿sí? Hasta el más infinito con paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nunca vamos a tocar el más infinito, ¿sí? Bien, ahora el intervalo de crecimiento, ¿sí? Bueno, en el intervalo de crecimiento, ¿sí? Claramente acá es vacío, ¿sí? La función nunca va a crecer, ¿sí? Ahora en el intervalo de decrecimiento, bueno, la función va a decrecer, ¿sí? En todos los números reales, ¿sí? ¿Sí? Acá se ve, no sé, a ver claramente, ¿no? Que si tomo, no sé, a ver un punto por acá, ¿sí? No sé, suponete que tengo un... Bueno, sí, acá, fíjate, mira. Tomas este punto que está acá y este punto que está acá, sí, claramente que 2 es más grande que uno, ¿sí? La función evaluada en uno me da 8 y la función evaluada en 2 me da 3, ¿sí? A medida que el valor de las abscisas, ¿sí? O el valor de x va aumentando, ¿sí? Fíjate, mira. La función evaluada en uno me dio 8. Ahora, la función evaluada en 2 me dio 3, ¿sí? Y fíjate, mira, 2 es más grande que uno, ¿sí? Se ve claramente, ¿sí? Que a medida que la función, ¿sí? Va tomando valores más grandes, ¿sí? En el eje de las abscisas, en el eje de las ordenadas va a tomar valores cada vez más chicos, ¿no? Se ve, ¿no? Perfecto. Bien, ¿sí? Ahora vamos con otro tipo de función, ¿sí? Función cuadrática, ¿sí? Una función cuadrática bueno, puede venir dada de tres formas distintas, ¿sí? La forma polinómica, la forma canónica, ¿sí? Y la forma factorizada, ¿sí? La forma, ¿sí? Polinómica es la más conocida, ¿sí? A por x cuadrado más b por x más c, ¿sí? Claramente con a, b y c pertenecientes a los reales y a distinto de cero, ¿sí? ¿Por qué a distinto de cero, sí? Porque si a fuera igual a cero, ¿sí? Se me cancelaría esto, ¿sí? Y la función entonces tendría la misma forma que una función lineal, ¿sí? Y eso no sería correcto, si es que estamos hablando de funciones cuadráticas. Perfecto, ¿sí? Ahora después tenemos la forma canónica, ¿sí? Bueno, dice, la forma canónica está de la siguiente forma, ¿sí? A por x menos h al cuadrado más k, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Y h y k, ¿sí? Me representan un punto, ¿sí? Que este punto es, digamos, muy importante, ¿sí? Que se conoce como vértice, ¿sí? El vértice es, digamos, como la punta, ¿sí? De la montaña, ¿sí? Lo puedes ver así, o cuando la función, ¿sí? Pega la vuelta, ¿sí? Ese es un punto muy especial, ¿sí? El vértice, que en este caso sería este, ¿no?
Perfecto, ¿sí? Otra forma, ¿sí? En la que viene dada una función cuadrática es en la que se conoce como forma factorizada, ¿sí? Está dada de la siguiente forma, ¿sí? A por x menos x1 por x menos x sub 2, ¿sí? Con x1 y x sub 2, ¿sí? Raíces de la función. Si quieren las raíces, ¿sí? Bueno, cuando la función es igual a 0, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Bien. Acá, bueno, acá es donde les enuncio, ¿sí? La fórmula de Bhaskara, ¿sí? O lo que se conoce también como fórmula cuadrática, ¿sí? Claramente esta fórmula se puede demostrar, ¿sí? Pero ahora mismo no lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a hacer capaz más adelante, ¿sí? Mucho más adelante, capaz que lo haga así cuando tenga más tiempo. Pero ahora creo que no viene al caso, ¿sí? Teniendo así, sí, como una fórmula, ¿sí? Claramente esto se puede demostrar, ¿sí? Bueno, esta fórmula, ¿sí? Nos ayuda a encontrar las raíces de la función, ¿sí? Y tiene la siguiente forma, ¿sí? Acá tengo una X mayúscula, ¿sí? Que esto significa, ¿sí? Que, bueno, esto me da... Esto sería igual a decir que... Sería igual a decir las raíces, ¿sí? Que claramente una función cuadrática puede tener dos raíces, o puede tener una raíz, o puede no tener ni una raíz, ¿sí? Dependiendo del caso, ¿sí? Bueno, la fórmula tiene esta forma, ¿sí? Dice, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a, ¿sí? Es una fórmula, ¿sí? Que para, digamos, no sé si querés, para usarla así, necesitas tener la función cuadrática en forma polinómica, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces acá yo te voy a dar un ejemplo, ¿sí? El ejemplo dice, hallar las raíces de f de x igual a 1 por x menos 1 al cuadrado menos 2. Perfecto, sí, que claramente esto que está acá, sí, ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué es esto? Diferencia, no, diferencia de cuadrados, no. Es cuadrado de un binomio resta, ¿no? Eso ya se tiene que tener bien en claro, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que hacer acá para pasar, acá tenemos esto, digamos, la función cuadrática está dada en forma canónica, ¿no? Y para usar la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Tenemos que tenerla en forma polinómica, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hay que hacer claramente es desarrollar esto, ¿sí? Perfecto. Y acá nos va a quedar, no sé, nos va a quedar un término cuadrático, ¿sí? Un término cuadrático. Después nos va a quedar un término lineal. Y después nos va a quedar un término independiente, ¿sí? ¿Sí? Que en este caso, si te das cuenta, ¿sí? El término independiente, ¿cuál va a ser? Va a ser 1, ¿sí? Y después este 1 se va a restar con el menos 2 de antes, ¿sí? Y nos va a quedar esto que está acá, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Desarrollar esto, sí, te va a quedar de esta forma, ¿sí? 1 por x al cuadrado menos 2 por x menos 1, ¿sí? Acuérdate, ¿sí? Que a esto que está acá se le conoce como término cuadrático, ¿sí? A este término que está acá se le conoce como término lineal y a este que está acá como término independiente, ¿sí? Bien, son nombres nada más, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer acá es directamente reemplazarlo, ¿sí? Reemplazar los números que tengo acá, ¿sí? En la fórmula, ¿sí? Fíjate, mira acá, b sería igual a menos 2, c sería igual a menos 1 y a sería igual a 1, ¿sí? Reemplazamos estos valores, ¿sí? En la fórmula, ¿sí? Y nos va a quedar lo siguiente, ¿sí? Nos va a quedar 2 más menos raíz de, bueno, sería raíz de 8 sobre 2, ¿no? Y como acá tengo más menos, esto implica que, bueno, acá puedo tener 2 más raíz de 8 o puedo tener 2 menos raíz de 8, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a analizar, ¿sí? X sub 1 nos va a quedar en, bueno, la primera raíz, ¿sí? Que podemos enunciarla así, ¿sí? Como x sub 1, ¿sí? Va a estar dada en 2 más raíz de 8 sobre 2, ¿sí? Que esta es la forma exacta, ¿sí? Una forma aproximada, ¿sí? De saber cuál es la raíz es 2,41, ¿sí? Si pones esto en una calculadora te va a quedar 2,41, ¿sí? Esta es una forma aproximada, ¿sí? De la primera raíz. Después la segunda raíz, bueno, si acá decimos con suma, ¿sí? Entonces la segunda raíz va a estar dada por resta, ¿no? Sería 2 menos raíz de 8 sobre 2, que sería aproximadamente menos 0,414, ¿sí? Y perfecto, ya tenemos las dos raíces, ¿sí? Para eso sirve, ¿sí? La fórmula de Bhaskara, ¿sí? Nos ayuda a encontrar las raíces
de la función, ¿sí? Bien, ¿sí? Ahora vamos a analizar un par de ejemplos más, ¿sí? Ejemplo 1, ¿sí? Dice f de x igual a x al cuadrado menos 1, ¿sí? Perfecto, ¿sí? ¿Qué tenemos acá, sí? Claramente si lo vemos de la forma polinómica, ¿sí? Tenemos que a es igual a ¿qué? A 1, ¿no? Tenemos que b es igual a 0 y tenemos que c es igual a menos 1, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Acá. Claramente acá tengo un 1, ¿no? Perfecto, ¿sí? Entonces, a graficar esta función, ¿sí? Claramente, ¿sí? Las raíces van a estar en 1 y menos 1, ¿no? Fíjate, si tenés 1 al cuadrado, bueno, sería 1, ¿no? 1 menos 1, 0. Entonces acá tengo una raíz. Y después tengo, ¿cómo sería esto? La otra raíz en x igual a menos 1, ¿no? Porque menos 1 al cuadrado sería igual a 1, ¿sí? Y 1 menos 1 sería 0, ¿no? Estas raíces salen fáciles. Perfecto, ¿sí? Después, ¿sí? Al vértice, ¿sí? Lo tenemos en y igual a menos 1, ¿sí? Sí, bueno, digamos, sí, el x del vértice se obtiene de la siguiente forma. ¿Sí? Esto también se puede demostrar, sí, pero no viene al caso, así que no lo voy a hacer. Sería lo siguiente: menos b sobre 2 por a. El x del vértice, ¿sí? Después, para obtener el y del vértice, bueno, vas a reemplazar el valor que te da acá en la función, ¿sí? Y ahí vas a obtener el y del vértice, ¿sí? Suponete, mira, acá sería menos b, ¿no? Sería menos 0, ¿no? Menos 0 sobre 2 por a, que a es igual a 1, ¿sí? Sería menos 0 sobre 2, ¿no? Y claramente esto sería igual a 0, ¿sí? Entonces la función evaluada en 0, ¿sí? Ahí ya obtuve el x del vértice, ¿sí? El x del vértice es igual a 0, ¿sí? Ahora el y del vértice sería igual a ¿qué? A la función evaluada en 0, ¿no? Que la función evaluada en 0 sería menos 1, ¿no? Y perfecto, ¿sí? Ahí ya obtenimos, bueno, ya obtenemos, ¿sí? El vértice, ¿sí? Que el vértice va a estar dado en, bueno, en x0 y en y igual a menos 1, ¿no? Que es lo que tenemos acá, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Y ahora vamos acá a analizar otro ejemplo, ¿sí? Que está dado por f de x igual a menos x al cuadrado más 1, ¿sí? Análogamente, ¿sí? De la misma forma, ¿sí? Que hicimos anteriormente, ¿sí? Se puede sacar las raíces, ¿sí? Claramente una raíz va a estar dada en 1, ¿sí? En x igual a 1 y la otra en x igual a menos 1, ¿sí? Y el vértice va a estar dado en, bueno, en... ¿qué es, sí? En el 0, 1, ¿no? ¿Sí? De la misma forma que lo hicimos acá, bueno, también se puede hacer acá, ¿sí? Y acá es donde hago una observación, ¿sí? Si A es positivo, ¿sí? Entonces se puede decir sí, que la función sonríe, ¿sí? Una forma de decirlo, ¿sí? Que la función va para arriba, ¿sí? Se ve, ¿no? Como hace algo así para arriba, ¿no? Ahora, si A es negativo, la función sigue una forma, digamos, media rara de decirlo así. La función se puede decir que está triste, ¿sí? O sea, que tiene las ramas para abajo, ¿sí? O que va para abajo, ¿sí? Se ve, ¿no? Perfecto, ¿sí? Esa es una observación muy importante, ¿sí? Que a la hora de hacer, a la hora de hacer ejercicios también te vas a dar cuenta, ¿sí? Que siempre se cumple, ¿sí? Bien, ahora acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Mira, f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Bien, claramente, ¿sí? Como acá tengo un 1, ¿sí? Y 1 sería igual a ¿qué? 1 sería igual a A, y como A es positivo, claramente entonces la función va a sonreír, ¿no? Perfecto, ¿sí? Entonces acá graficamos directamente, ¿sí? La función x al cuadrado, así que es este que está acá, ¿sí? ¿Sí? Que claramente tiene raíces en ¿qué? ¿Eh? Tiene una única raíz, ¿no? Justamente cuando x es igual a 0, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Bien, ahora ¿cómo sería el gráfico de f de x igual a x al cuadrado más 1, ¿sí? Vos acá, digamos, directamente, esto, digamos, también lo puedes hacer con tabla, ¿no? Pero ahora si te piden que grafiques esto, si también lo vas a hacer con tabla esto, y fíjate que no hace falta, ¿sí? Fíjate, mira. Cuando la función es igual a 1, después cuando la función es igual a 2, fíjate, mira.
acá, ¿sí? En f de x, cuando la función es igual a 0, ¿sí? ¿Sí? Y esta es igual a 0, ¿sí? Cuando la función es igual a 1, bueno, la función es igual a... bueno, o no, pará. Cuando evaluas la función en 1, ¿sí? Te devuelve 1, ¿sí? Cuando evaluas la función en menos 1, te devuelve 1. Cuando evaluas la función en 2, te devuelve 4, ¿no? Cuando evaluas la función en menos 2, te devuelve menos 4, ¿no? Digo, no, cuando evaluas la función en menos 2, te devuelve 4, ¿sí? De nuevo, ¿sí? Perfecto, sí. Pero ahora si te piden graficar esta función, ¿cómo vas a hacer vos? ¿Sí? Bueno, claramente sí, lo único que tenés que hacer es aumentarle un valor nada más, ¿sí? Fíjate, mirá. Acá la función evaluada en 0 nos dio 0, ¿no? Entonces acá la función evaluada en 0 nos va a dar 0 más 1. Perfecto. Acá la función evaluada en 1 nos dio 1. Perfecto, ¿sí? Entonces acá la función evaluada en 1 nos va a quedar 1 más 1, ¿no? Sería acá, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y ahora acá la función evaluada en menos 1 nos quedó 1, ¿no? Ahora acá la función evaluada en menos 1 nos quedaría, bueno, nos quedaría 1 más 1, 2, ¿no? De nuevo. Y bueno, que estaría por acá más o menos, ¿no? Y lo mismo así, sí, mira, la función evaluada acá en 2 nos dio 4, ¿no? Entonces acá la función evaluada en 2 nos va a dar 4 más 1, 5. Sería 4 más 1, ¿sí? Acá está el 5, ¿no? Perfecto, ahí graficamos esto. Y la función evaluada en menos 2, acá nos dio 4, ¿sí? Que está por acá. Y acá entonces la función evaluada en menos 2 nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar 4 más 1, 5 sería, ¿no? ¿Sí? Que claramente está por acá, ¿no? Ahí vamos, la pifia, ¿no? En el gráfico haría algo así, ¿no? ¿Sí? Se ve, ¿no? Ahí lo hice de una forma más lenta, ¿sí? Pero lo único que tienes que hacer vos es aumentarle un valor nada más, ¿sí? Aumentarle un valor, sí, y ahí vas a hacer un gráfico, ¿sí? Claramente estos gráficos son aproximados, ¿sí? Nadie va a venir acá con una hoja milimétrica así a verificar que estén todos los puntos correctos, ¿no? Es un gráfico aproximado, ¿sí? Que está bien, ¿sí? O sea, tenemos los puntos más importantes, ¿sí? Las raíces, ¿sí? Y unos, no sé, unos 3, 4 puntos, ¿sí? Y ahí podemos hacer un gráfico aproximado, ¿sí? Perfecto. Bien, sí, ahora vamos con más ejemplos, ¿sí? Ejemplo 5, si tengo una función cuadrática dada por lo siguiente, ¿sí? F de x es igual a menos 1 por x más 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿en qué forma me dan la función cuadrática, ¿sí? Forma polinómica, factorizada o canónica. Bueno, claramente nos la dan en forma canónica, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Y recordando acá, ¿sí? La forma canónica, ¿sí? Tengo acá menos h más k, ¿sí? Y acá nos dicen que el vértice es igual a hk, ¿sí? Ahora acá que tengo, ¿sí? Acá tengo más 2, ¿sí? Y claramente acá hay un más 0, ¿sí? Entonces el vértice, ¿cuál va a ser, sí? El vértice claramente va a ser menos 2, ¿sí? Por acá, al tener esto, sí que está acá, es lo mismo que tener ¿qué? Es lo mismo que tener menos 1, ¿por qué? Por x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Y ahí se ve claramente, ¿no? Que si lo ves de esta forma, ¿sí? Menos h, acá sería menos, bueno, esto menos 2 sería nuestro h, ¿no? Menos 2 sería nuestro h, más 0, ¿sí? Más 0, bueno. Ahí ya tendrías el vértice, ¿sí? Perfecto, ahí lo tenés el vértice. El vértice está en el menos 2, 0, ¿sí? Perfecto. Que justamente cae en la raíz, ¿no? Bien, sí. El vértice y la raíz justamente caen en el mismo lugar, sí. Ahora me interesa averiguar otro punto, sí, interesante, que podríamos decir que es nuestra ordenada al origen, ¿sí? O sea, cuando la función cuadrática corta el eje y, ¿sí? ¿Y esto cuándo pasa? Cuando x es igual a 0, ¿sí? Entonces, si x es igual a 0, entonces te quedaría eh, menos 1 por 2 al cuadrado, que sería menos 4, ¿no? Y cae acá. Y como la función es simétrica, ¿sí? De un lado del vértice y del otro lado del vértice, ¿sí? Son simétricas, entonces el otro punto me caería acá, ¿no? En el menos 4, ¿sí? Este punto que está acá tiene coordenadas
Su coordenada en X es menos 4 y su coordenada en Y es menos 4. ¿Sí? Bien, y después de ahí hago un gráfico aproximado, ¿sí? Teniendo nada más 3 puntos. ¿Sí? Bien, ahora vamos con el ejercicio 6. En el ejercicio 6 también tenemos una función cuadrática dada en forma canónica, ¿sí? Bien, se ve claramente que esta es mi coordenada mi coordenada X del vértice, ¿sí? Y esta es mi coordenada Y del vértice, ¿sí? Entonces nuestra coordenada X del vértice va a ser 1 y nuestra coordenada Y del vértice va a ser 2, ¿sí? Perfecto, el vértice va a caer acá. Y como nuestro A es positivo, la función cuadrática va a sonreír, ¿sí? Y mira, acá tenemos un caso en el cual la función no tiene raíz, ¿sí? No tiene raíz la función, ¿sí? Y de nuevo, si acá me interesa averiguar un punto, si querés acá interesante, ¿sí? En donde la función corta el eje Y, ¿sí? Claramente sería cuando x es igual a 0, ¿sí? Entonces si x es igual a 0, me quedaría menos 1 al cuadrado, que sería 1, ¿no? Más 2, 3. Y perfecto, me caería acá. Y como la función es simétrica, así como lo dije antes, de un lado y del otro, el otro punto caería acá, ¿sí? Y ese punto tendría coordenada 2 en X y coordenada 3 en Y, ¿no? ¿Mm? Se ve, ¿no? Y listo. Ahí ya tendrías un gráfico aproximado, ¿sí? Ahora, el ejemplo 7, sí, nos dice lo siguiente. Nos dan un menos 2 por X menos 2 al cuadrado más 4. ¿Sí? Bien, ¿esto qué era? Esto que está acá es que el cuadrado de un binomio resta, ¿no? Perfecto, ¿sí? Acá también podrías hacer una tabla para hacer gráficos, sí, pero la idea es hacer un gráfico rápido, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer un gráfico rápido? ¿Sí? Bueno, de una, sí, te das cuenta acá que el vértice va a caer en 2, 4, ¿no? Entonces marcamos el vértice. Y como el a, ¿sí? De la función cuadrática es negativo, entonces la función va a estar triste, ¿sí? Una forma de decirlo. Perfecto. Ahora nos interesa averiguar cuándo la función corta al eje y, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué eso lo mismo decir? ¿Sí? Cuando la función, ¿qué valor toma la función cuando la evaluamos en cero? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si x es igual a 0, entonces tengo menos 2 al cuadrado, que menos 2 al cuadrado sería 4, ¿no? 4 por menos, 4 por menos 2, espera. Perfecto, ¿sí? Acá cuando x es igual a 0 tengo menos 2 al cuadrado, que menos 2 al cuadrado sería 4, y 4 por menos 2 es 8, y 8, menos 8, ¿no? Menos 8 más 4 sería 4, sí, ya claramente me equivoqué, ¿no? Pero eso se puede arreglar fácilmente, ¿sí? ¿Cómo? Y cambiando el punto de acá, ¿sí? Solo en ese punto me equivoqué. Acá iría un 1, ¿no? Ahora la regla. Entonces me quedaría, mira, menos 1 por 4 sería menos 4. Menos 4 más 4, 0 y caería justo ahí. Y como la función es simétrica también, entonces podemos averiguar el otro punto. Así que el otro punto cae en 4, 0. Sería justamente otra raíz, ¿no? Perfecto. Y ahora, bien, con 3 puntos acá ya puedo hacer un gráfico aproximado, ¿sí? Tengo que, bueno, como le dije antes, si nuestro a es negativo, si sería menos 1, entonces la función va a estar triste, ¿sí? Bien, ahora analizamos el dominio, ¿sí? La imagen, el codominio más grande, ¿sí? El dominio más grande que puede tener la función va a ser todos los números reales, ¿sí? Perfecto. El codominio también, ¿no? ¿Sí? Ahí lo veo. Perfecto. Ahora la imagen, ¿sí? La imagen son todos los valores que toma en el eje Y, ¿sí? Todos los valores que toma la función en el eje Y, ¿sí? Perfecto, sí, claramente va del 4 y después toma, no sé, el 3, el 2, el 1, ¿sí? Y va infinitamente para abajo, ¿sí? Entonces la imagen de la función va a ser del menos infinito hasta el 4, ¿sí? Incluyendo el 4, ¿sí? Porque fíjate, la función evaluada en cuánto. En 2 me da 4, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Ahora, el conjunto de negatividad, ¿sí? Cuando la función es negativa, ¿sí? Sería que del menos infinito, ¿sí? Claramente está relacionado con el eje que nos va del menos infinito, ¿sí? La función va algo así, ¿no? ¿Sí? Y tiene una coordenada en el eje de las abscisas, ¿sí? O en el eje X, ¿sí? ¿Se ve, no? Tiene ahí coordenadas en el eje de las abscisas, ¿sí? Perfecto, entonces, la función es negativa, ¿sí? Del
va a venir de menos infinito, ¿sí? Va a ser negativa, 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 hasta el cero, ¿sí? Una vez que llega al cero, ¿ahí qué va a hacer? Va a ser cero, ¿sí? Y como dijimos antes, ¿sí? En el cero la función no es negativa ni positiva, ¿sí? Podemos decir que es neutra. Perfecto, entonces va a ir del menos infinito al cero, unión, ¿sí? Otro intervalo, que va de qué? Del 4, lo mismo, ¿sí? Al más infinito. Perfecto. Y la función va a ser positiva, bueno, en este intervalo, ¿sí? Del 0 al 4 sin incluirlos, ¿sí? ¿Por qué sin incluirlos? Bueno, porque el 0 y el 4 justamente la función es igual a 0, ¿sí? Perfecto. Ahora el conjunto de 0 de la función, bueno, va a tener dos nada más, ¿no? 0 y 4, ¿sí? Bien. Bien, si ahora vamos a analizar un ejemplo definitivo, ¿sí? ¿Sí? Donde vamos a estudiar muchas cosas de la función, ¿sí? Primero, dice, analizar el enunciado, sí nos dice lo siguiente: analizar la función f de x igual a 2 por x al cuadrado menos 24x más 54, ¿sí? Primero, sí que podemos decir, sí, que como nuestra función, eh, ¿cómo decirlo así? Como nuestra función tiene un término a positivo, entonces la función va a sonreír, ¿sí? Perfecto. Entonces acá directamente, ¿sí? Esto si lo haces con la forma cuadrática, ¿sí? Hay otra forma, sí, para averiguar raíces, que es una forma que se llama completar cuadrados, ¿sí? Ese capaz que la explique, pero más adelante, ¿sí? Pero bueno, esto ahora si lo metes justamente en la fórmula cuadrática, ¿sí? O en la fórmula de Bhaskara, vas a obtener las raíces, ¿sí? Y te va a dar que las raíces van a estar en el 3 y el 9, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, me interesa tener la función, ¿sí? En forma canónica, ¿sí? Pero no tengo el x del vértice y el y del vértice, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para averiguar el x del vértice, ¿sí? Bueno, hay otra fórmula, ¿sí? Para encontrar el x del vértice, ¿sí? Que es la siguiente: menos b sobre 2 por a, ¿sí? Perfecto. Entonces, como nuestro b sería menos 24, entonces sería menos 24 sobre 2 por 2, ¿no? Y justamente que nos quedaría que el x del vértice es 6. Y ahora, ¿cómo por averiguar el y del vértice? ¿Sí? Y bueno, justamente, ¿sí? Evalúo la función en 6, ¿sí? Y nos va a quedar que el y del vértice es menos 18. Perfecto. Entonces el vértice va a estar en el 6 menos 18, ¿sí? Entonces nos quedaría la función, ¿sí? En forma canónica nos quedaría 2 por paréntesis x menos 6 al cuadrado más menos 18, ¿sí? ¿Listo? Entonces acá graficamos los tres puntos importantes, ¿sí? Las dos raíces y el vértice. Perfecto. Y ahí ya tenemos un gráfico aproximado, ¿sí? Bien, sí, nos interesa el dominio y el codominio más grande, ¿sí? Bueno, claramente el dominio más grande, ¿sí? Van a ser todos los reales, y acá no hay restricciones, ¿sí? Entonces el codominio de codominio sí van a ser todos los reales. Entonces puedo decir que f, sí, es una función que va de los reales en los reales, ¿sí? Claramente, sí, el dominio podría ser más chiquito y el codominio también podría ser más chiquito, ¿sí? Bien, perfecto. Sí, ahora la imagen, ¿sí? ¿Cuál va a ser la imagen, sí? Bueno, la imagen, como te dije antes, ¿sí? Son los valores que toma la función, digamos, en el eje y, ¿sí? O los valores que la función, bueno, los valores de la función que tienen coordenada y, ¿sí? Claramente, ¿sí? Acá no hay ningún valor, ¿sí? De la función que tenga coordenada y, ¿sí? Perfecto, entonces a partir de acá sí hay. Y de acá va para arriba, ¿no? Entonces, sí, se ve, ¿no? Tiene este valor, este valor, este valor, este valor, este valor. Y se va infinitamente para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función, bueno, como te dije antes, ¿sí? El dominio de la función son todos los reales y la función va a seguir creciendo, ¿sí? Infinitamente para arriba, ¿sí? Claramente este es un gráfico aproximado, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces de una podemos decir que la imagen va del menos 18 al más infinito, ¿sí? Incluyendo el menos 18, ¿sí? Bien. Ahora el conjunto de cero de la función, ¿sí? Bueno, la función es igual a cero, ¿sí? Cuando se evalúa la función en 3 o cuando se evalúa la función en 9, ¿sí? Bien, ahora el conjunto de negatividad de la función, ¿sí? Que está relacionada con qué? Está relacionada con el dominio, ¿no? Entonces la función va a ser negativa en este intervalo, ¿sí? ¿Sí? Claramente sin incluir los bordes, ¿sí? Sin incluir el 9 y el 3. ¿Por qué? Porque ahí la función es neutra, ¿no? Entonces el conjunto de negatividad van a ser
va a ser, digo, del 3 al 9, ¿no? Perfecto. Ahora el conjunto de positividad, bueno, como te dije antes, ¿sí? Va a ser del menos infinito hasta el 3, ¿sí? Menos infinito hasta el 3, ¿sí? Unión del 9 al más infinito, ¿no? El 9 al más infinito. Claramente esto es un paréntesis, ¿no? Perfecto. Ahora el intervalo de crecimiento, ¿sí? La función, acá como decir, mira, la función va a ser decreciente, ¿sí? Digamos, ¿cómo te puedo explicar? La función va a ser decreciente, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí ahí, no? Que es decreciente. Va a ser decreciente, 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 decreciente. Perfecto. Y acá la función no es creciente ni decreciente, ¿sí? Justo en el vértice, ¿sí? Ahí la función no crece ni decrece, ¿sí? Ahí también podemos decir que la función es, ¿cómo decirlo, ¿sí? Neutra, ¿sí? En términos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Y después a partir de acá, bueno, en adelante sí ahí va a ir creciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el intervalo de crecimiento, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Del 6, ¿sí? A partir de acá, ¿no? Hasta el más infinito, sin incluir el 6, ¿no? ¿Por qué? Porque la función no evaluada en 6 justamente cae en el vértice, y como dijimos antes, ¿sí? En el vértice la función no crece ni decrece, ¿sí? Fíjate bien, ¿no? ¿Sí? Se ve ahí, ¿no? Que es como si tuviera algo así, ¿no? Y acá tengo como algo así, algo así, algo así, ¿sí? Y te das cuenta que la función va creciendo así, pero acá no me puedes decir que está creciendo o está decreciendo, ¿sí? Es como si la función tuviera algo así, ¿no? ¿Sí? Acá también, sí, acá te das cuenta que es decreciente, ¿sí? Así. Se puede ver de esa forma también. Sí, eso es, digamos, por medio de derivadas, ¿sí? Eso después lo vamos a ver, ¿sí? Perfecto. Ahora el intervalo de decrecimiento, ¿sí? De la función. Perfecto, ¿sí? ¿Cuál es el intervalo de decrecimiento de la función, sí? Va a ser del menos infinito hasta el 6, ¿no? Del menos infinito, ¿sí? Hasta el 6. Perfecto, ¿sí? Y también va a ser decreciente en el intervalo 6 más infinito. No, ¿sí? Acá me equivoqué también. Perfecto. Bien, ¿sí? Cuando la función te habla, bueno, cuando te piden que hables de qué extremo, ¿sí? Te están preguntando si te están preguntando los máximos locales o los máximos absolutos. Te están preguntando los máximos o los mínimos locales y los mínimos relativos o te están preguntando los mínimos locales o mínimos relativos, ¿sí? Y también te están preguntando los mínimos absolutos, ¿sí? Claramente sí, como esta es una función cuadrática, bueno, la función puede tener un mínimo absoluto o un máximo absoluto, ¿sí? Otra cosa, sí, si te hablan de extremos absolutos, sí, bueno, ahí de uno, si se están hablando de el máximo absoluto o el mínimo absoluto, ¿sí? Perfecto. Entonces, acá tenemos que un mínimo absoluto, ¿sí? Que se alcanza en x igual 6, ¿no? ¿Sí? Se vea, ¿no? En x igual 6 se alcanza el mínimo absoluto, ¿sí? Que es menos 18. Ahora, el valor mínimo de la función, ¿sí? Ahí sí están hablando del valor, digamos, cuando te dicen el valor mínimo, eso hace referencia al valor, digamos, ¿cómo decirlo, sí? El mínimo absoluto, ¿sí? Se denota de esta forma, ¿sí? Entonces, el valor mínimo de la función es menos 18, ¿sí? Claramente. Perfecto, y ahí ya tenemos un análisis bastante, digamos, nutrido, ¿sí? De lo que es la función, ¿sí? Con todas las herramientas que tenemos, y más adelante se va a poder analizar con una forma, bueno, de una forma mucho más completa, ¿sí? Cuando lleguemos a la práctica 7, ¿sí? Estudio de funciones. Perfecto. Bien, ahora en la próxima parte sí voy a resolver ejercicios de la práctica, eh, que más o menos van a estar aproximadamente entre el 1 y el 9, ¿sí? Y claramente no voy a resolver todos, sí voy a resolver algunos nada más.